La clase de hoy día es una clase de suma importancia. Vamos a hablar sobre el macizo cráneo facial y vamos a hablar sobre estas características, pensando generalmente a través de la cabeza de un recién nacido, ¿no? Que tiene ciertas características importantes, ¿no? La cabeza de un recién nacido tiene las fontanelas, como estamos viendo acá en la imagen, ¿notan? Ahí tenemos una fontanela, la fontanela térica, la fontanela astérica, la fontanela bregmática y la otra fontanela, la fontanela lamboidea. ¿Qué cosas son las fontanelas? Las fontanelas son pequeños espacios cubiertos por un tejido fibroso en la cual van a converger o se van a interrelacionar tres a más huesos. Tres a más huesos. Esta es una fontanela. Por ejemplo, acá tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides, ¿ves? Y el ala mayor del esfenoides. Entonces, hay la confluencia de cuatro huesos. Aquí también, vean, en la fontanela bregmática. En la fontanela bregmática también tenemos la confluencia de cuatro huesos, ¿no? Los dos huesos parietales y los dos lóbulos frontales, ¿no? Que se están osificando, ¿no? Entonces, tenemos la presencia de cuatro huesos. La fontanela lamboidea, tenemos también la confluencia de tres huesos a través de esta membrana que a través de, ya a partir del segundo año, tercer año de edad, esta fontanela ya se va osificando y se van a volver en unos puntos, ya la fontanela como tal, a lo mucho debe estar hasta los 3 años. Y a partir de ese tiempo ya debe ir desapareciendo las fontanelas y se va osificando esos puntos. Entonces a los 3 años ya no debe haber fontanela. Entonces la fontanela es la confluencia de cuatro, de tres o más huesos. Acá, por ejemplo, tenemos de tres, acá tenemos de cuatro, ¿no? La fontanela bregmática, la fontanela térica, la fontanela astérica, confluencia de tres huesos, miren, astérica, escama del temporal, hueso parietal y el hueso occipital, ¿no? Confluencia, que a los 3 años ya debe de osificarse esto y volverse en unos puntos anatómicos, ¿entendido? ¿Y qué cosas son las suturas? Las suturas vendría a ser la confluencia, la interrelación de dos estructuras óseas. Por ejemplo, entre el hueso frontal y el hueso parietal, ahí tenemos la sutura coronal. Entre el hueso parietal de un lado y el hueso parietal del otro lado, también tenemos la sutura sagital, ¿ve? O la unión del hueso occipital con el hueso parietal, vamos a tener a la sutura lamboidea, ¿sí? O la unión del escama del hueso temporal con el hueso parietal, vamos a tener la sutura escamosa, ¿ve? Sutura coronal, sutura sagital, sutura lamboidea, sutura escamosa. ¿Ok? Esos son los principales detalles. Entonces tenemos varios tipos de fontanela, anterior, posterior, anterior o bregmática, que es la número 1, ahí está enumerada. La fontanela posterior o lamboidea, ahí está, o lambda, ¿no? La fontanela térica, ahí está el tiempo de cierre de cada uno de ellos, ¿no? Pero ninguno de ellos claramente está pasando los 2 años de edad. O sea, a los 3 años, esta fontanela ya debe ir desapareciendo. Y las que se van a mantener son las suturas, ¿sí? En cambio, acá tenemos varios tipos de suturas, ¿no? Como hemos mencionado, la sutura coronal, que me separa el hueso frontal con el hueso parietal, la sutura sagital, que me está separando los dos huesos parietales, la sutura lamboidea, que me está separando el hueso parietal y el hueso occipital, ¿ve? ¿Sí? Y tenemos una sutura que generalmente, ahora, estas suturas van a comenzar a solidificarse a partir de los 35, 38 años de edad. Estas suturas se van solidificando, eso se llama sinostosis. O sea, la sutura como tal va a ir desapareciendo y va a dar la impresión de que se han conformado un solo hueso. Significa que se está produciendo el proceso de solidificación ósea. Y ese proceso de solidificación ósea que se produce en la sutura generalmente es a partir de los 35, 38 años de edad, ¿sí? Pero hay una sutura bien especial que está en la zona frontal, que me separan los dos lóbulos frontales, ¿no? Y que luego se va a volver un solo hueso frontal. Es esta famosa sutura, la sutura metópica. Ahí está la número 1, ¿ves? Cada uno está enumerado, ¿sí? Para que pueda ser más exacto su estudio, ¿no? Entonces, esta sutura metópica, a lo mucho, a los 2 años ya debe de ir desapareciendo, ¿no? Y volverse como un solo hueso, ¿ok? Pero a veces, esta sutura, suele extenderse mucho más tiempo. Entonces, eso ya suele denominarse vestigio de la sutura metópica, ¿no? Se denominaría vestigio de la sutura metópica si dura mucho más tiempo.
Eso como se puede ver en una radiografía, ¿no? En una radiografía se puede determinar si existe esta sutura o no existe esta sutura. Pero normalmente debe de solidificarse a los 2 años de edad, ¿sí? Y existe cierta característica en la cabeza del recién nacido, ¿no? Mire, una superficie facial chata, tremenda cavidades auriculares, una tremenda desproporción entre el cráneo y la zona de la cara. Notan una tremenda desproporción entre la zona del cráneo y la zona de la cara. Los huesos de la cara y los huesos del cráneo me forman los huesos de la cabeza, que quede bien claro. Los huesos de la cara y los huesos del cráneo, total, ambos me van a formar los huesos de la cabeza, ¿no? Acá, por ejemplo, no existe dentición temporal, todavía está en proceso de erupción. La dentición temporal aparece a partir de los 5 o 6 meses de vida, ¿no? A partir, ¿no? Otro detalle anatómico, la articulación temporomandibular, no existe esas eminencias y depresiones de la articulación temporomandibular. La articulación es generalmente plana, ¿no? ¿Para qué va a funcionar la articulación temporomandibular si no hay dientes? Si no hay dientes, no funcionan los músculos masticadores. Los músculos masticadores maceteros, temporal, pteroideo interno y pteroideo externo. Pero si no hay dientes, no funcionan los músculos masticadores. Y si no funciona la mandíbula, entonces la articulación temporomandibular se mantiene en una disposición plana, ¿no? En una disposición plana. Conforme va apareciendo los dientes a partir de los 6 meses de edad hacia arriba, ya comienza a funcionar el resto de músculos masticadores. Y si comienza a funcionar los músculos masticadores, comienza a moverse la mandíbula. Y si se comienza a mover la mandíbula, ya va apareciendo las eminencias y depresiones de la articulación temporomandibular, ¿no? Además, el tipo de alimentación de un recién nacido es a través del amamantamiento nada más. Entonces, los movimientos mandibulares de proyección y de retrocción solamente, ¿no? Y conforme va apareciendo la pieza dentaria, ya empieza la masticación y empieza a funcionarse los músculos masticadores y empieza a activarse la articulación temporomandibular y así sucesivamente, ¿no? También hay ausencia de los senos, no hay ausencia, sino está en una mínima proporción vestigios del seno maxilar, ¿no? Son una serie de vestigios que van a producirse a nivel del seno maxilar, ¿no? También dice que hay ausencia de varias estructuras anatómicas, ¿no? Por ejemplo, las líneas curvas temporales no existen, la protuberancia occipital externa está totalmente reducida, el apófisis mastoide también está totalmente reducida porque recién el bebé recién está comenzando a realizar esos movimientos de la cabeza, ¿no? Y conforme va realizando esos movimientos de la cabeza, va funcionando el músculo externo cleidomastoideo, los movimientos de flexión, de extensión. Entonces la apófisis mastoide también se va modificando, ¿no? Esas son las principales características que estamos indicando. Otra característica, ausencia de función del músculo masticador que hemos indicado, ¿no? Algunos huesos están divididos en porciones, así como el hueso, frontal, ¿no? Hay dos proporciones, ¿no? La de proporción de la cabeza es de 2 a 1, ¿nota? De 2 de la zona del cráneo, 1 a nivel de la zona de la cara, ¿no? Ya, de 0 a 6 meses la alimentación es solamente a través de leche materna, ¿no? Y así sucesivamente. Acá dice ausencia de los músculos masticadores. ¿Cómo va a masticar si no hay dientes? ¿Entendido? Aparecen los dientes y funcionan los músculos masticadores, ¿sí? Esta imagen como tal ya lo tiene en su archivo, ya tiene, esta imagen ya lo tiene en su archivo de su teoría. La teoría ha sido modificada, por si acaso, la teoría ha sido modificada, está estas imágenes, no es la teoría del ciclo pasado, ni hace 2 ciclos, está editado, o sea, lo pueden descargar, y está descargado en su teoría de cada uno de ustedes, su aula virtual, ¿no? Entonces aquí están las características de las suturas, y aquí están las características, son bandas fibrosas que conectan, hay la relación claramente de 2 huesos, zonas de confluencia de 2 huesos. ¿Qué tipo de articulación pertenece a la sutura? A un tipo de articulación tipo sinartrósica. Recuerden que las articulaciones de cabeza es sinartrósica, salvo en 2 sectores, que ustedes ya saben, ¿sí? Y tenemos estas suturas, ¿no? La sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lamboidea, la sutura escamosa. Tenemos el punto bregma, el punto terium, el punto asterium, ¿no? Donde se encuentra. ¿Se recuerda donde se encontrábamos, por ejemplo, la fontanela térica? Se va a solidificar, o sea, a los 3, 4 años ya está solidificado, ya se va a volver un punto, ya no hay fontanela, sería punto terium. Donde estaría la fontanela astérica se llamaría el punto asterium. Donde estaría la fontanela bregmática se va a transformar el punto bregma en punto lambda. Y esta sutura que ya hemos mencionado, ¿no? Ahí está, la sutura de corona separa el hueso frontal de los 2 huesos parietales. La sutura sagital le separa los 2 huesos parietales. La sutura lamboidea separa los 2 huesos parietales con el hueso
occipital, ¿ok? Entonces, esta imagen ya lo tiene en su aula virtual, en su teoría, tal como está, ¿sí? ¿Y qué cosas son las fontanelas? Las fontanelas, en cierta manera, son puntos de tejido blando donde está la confluencia de 3 o 4 huesos, ¿ok? De 3 o 4 huesos. ¿Hasta cuándo debe durar la fontanela? A lo mucho, la fontanela, a lo mucho debe estar hasta los 2 años, 3 años de edad, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, mire, la fontanela pragmática, 18 meses de edad. A esa edad ya debe de estar cerrándose, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y aquí, miren, la fontanela astérica o mastoidea, también cualquiera de esos dos nombres, la fontanela astérica, a los 2 años y medio, ya debe estar totalmente cerrado, ¿no? Y ya, entonces eso en relación a las fontanelas, ¿sí? Repito para que no se olviden. Sutura, confluencia de 2 huesos, ¿sí? Ahí está. Esta es la sutura coronal, la sutura metópica, aquí la sutura sagital, la sutura lamboidea. Fontanela, confluencia de 3 o más huesos. Acá hay 1, 2, 3, 4, ¿ves? Acá hay 3, 1, 2, 3. Acá hay 4, 1, 2, 3, 4, ¿ves? Térica, astérica. La astérica, confluencia de 3 huesos. Temporal, parietal y occipital. Sutura, confluencia de 2 huesos, ¿sí? ¿Ya? Entonces son detalles de suma importancia. Entonces, a nivel de la zona de la cabeza tenemos una serie de huesos que vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los huesos del cráneo? Tenemos el hueso frontal, tenemos el hueso occipital, tenemos el hueso parietal, tenemos el hueso temporal y 2 huesos internos que vamos a ver en su momento, los huesos esfenoides y etmoides. Y los huesos a nivel de la zona del viscerocráneo y esternocráneo, ahí tenemos la zona de la mandíbula, el hueso malar, el hueso maxilar, el hueso dacrio, los huesos propios de la nariz. Internamente vamos a tener el hueso palatino, el hueso vomer, ¿no? Y otro huesito más. Entonces, en los cornetes inferiores también se los considera como huesos aislados de la cara, ¿no? Pero ¿qué significa el neurocráneo? Huesos del neurocráneo está conformado por 8 huesos. Son huesos que en cierta manera me van a proteger a la masa encefálica. Ustedes ya saben quiénes me conforman la masa encefálica. ¿Y cuáles son los huesos del viscerocráneo? Los huesos del viscerocráneo significa que me van a proteger generalmente los órganos de la cara, ¿no? El globo ocular, la lengua, ¿no? La fosa nasal, ¿no? Todos esos elementos van a ser protegidos por los huesos de la cara o viscerocráneo. ¿Cuántos huesos de la cara tenemos? Un promedio de 14 huesos. ¿Cuántos huesos del cráneo neurocráneo? Son 8 huesos, ¿no? La parte más superior suele denominarse bóveda o calota, ¿no? Bóveda o calota, ¿ya? Bóveda o calota. Asimismo, nosotros tenemos diferentes tipos de cara, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de cara, ¿no? Que hay que considerar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un tipo de cara que se llama leptoprosopo, que hay una predominancia, que la superficie ósea de la cara generalmente es larga, aparentemente larga, ¿no? El otro tipo de cara que nosotros estamos viendo es este tipo aquí, ¿no? Es una cara ligeramente mediano, ¿no? El mesoprosopo. Y generalmente que una cara totalmente ancha, euriprosopo. Existe una serie de fórmulas que sirven para determinar si esta cara es larga o es ancha. Pero ese es el punto de vista de un estudio mucho más específico, pero en forma muy somera y en forma de conocimiento anatómico. Generalmente ustedes pueden notar en sus compañeros en su momento indicado que la superficie de la cara es larga, ¿no? Delgada, ¿no? Estrecha, corresponde a un tipo de cara de tipo leptoprosopo. Ahí está cara estrecha. Una cara mediana, mesoprosopo, y una cara totalmente ancha, euriprosopo. ¿Ok? Y aquí dice, hay puntos craniométricos que hay que distinguir. Por ejemplo, el punto malar, al punto glabela, al punto pogonio, esos son las referencias anatómicas que hay que determinar. Cada uno tiene esos puntos, ¿no? Ahí tenemos los puntos malares, ¿no? La parte media del hueso malar. El punto glabela se encuentra en el hueso frontal, donde se encuentra el seno frontal aproximadamente, ahí tenemos el punto glabela, y el punto pogonio es la parte más anterior de la sínfisis mentoniana, son como puntos de referencia. El pogonio es la parte más anterior de la sínfisis mentoniana. La glabela es la eminencia más proyectada del seno frontal, ¿no? Que está en ese sector. Y el punto malar que vendría a ser los huesos malares, ¿sí? Si tenemos también tipo de cara, también tenemos tipo de cráneo, ¿no? Tenemos un cráneo también igualito.
un cráneo dolicocéfalo. Generalmente este cráneo dolicocéfalo corresponde a este tipo de cara, leptoprosopo, ¿no? Hay una predominancia de la zona del cráneo más larga, ¿no? Eso se llama dolicocéfalo. El braquicéfalo, entonces acá tenemos el dolicocéfalo. Entonces, acá, a ver un momentito, un detalle, dolicocéfalo. Acá vendría a ser mesocéfalo, un ratito por favor. Acá vamos a proyectar, este es mesocéfalo. Y esto vendría a ser braquicéfalo, ¿ok? Estamos corrigiendo. Braquicéfalo, ¿ok? Ok, ya. Entonces aquí tenemos un tipo de cráneo largo, dolicocéfalo. Un cráneo, por favor, que tiene una tendencia mediana, mesocéfalo. Y el braquicéfalo que tiene una predominancia totalmente ancha, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un punto craniométrico que se llama el punto glabela y el otro punto, el opistocráneo. ¿Qué cosa es el opistocráneo? Es el punto más alejado que pertenece al hueso occipital. Ese es el opistocráneo, ¿ok? Es el opistocráneo. ¿Y qué cosa es la glabela? Es la parte más anterior del hueso frontal, ¿no? Son los extremos. El punto glabela, el punto opistocráneo. Y el éureo son los extremos, vistos desde arriba, son los extremos más alejados que puede existir. El punto éureo y el punto éureo. El punto éureo puede existir en el hueso parietal o como puede existir en el hueso temporal. Ese es el punto éureo. El punto glabela es la parte más alejada, ¿ok? Del hueso frontal o con mayor proyección hacia adelante. Y la parte más alejada vendría a ser el opistocráneo. Ahí está. El 1 vendría a ser glabela, el 2 vendría a ser el opistocráneo y el éureo. Lo que estoy refiriéndome con estos números ya son puntos craniométricos. ¿Ah? Estos ya son puntos craniométricos. Glabela, opistocráneo, éureo. ¿Cómo defino el éureo? Son los extremos más alejadas desde el punto de vista transversal de la zona del cráneo. ¿Ok? Aunque algunos pueden estar en el mismo hueso parietal o otro puede estar en el hueso temporal, pero son los puntos más alejados. Y el punto glabela es la proyección más anterior del hueso frontal y el punto opistocráneo es la proyección más alejada del hueso occipital. Son los extremos, ¿ok? Y un cráneo que tiene mayor preponderancia en el ancho, eso es un cráneo braquicéfalo, ¿ok? Braquicéfalo. Ahí tenemos la sutura sagital, perdón, la sutura coronal. Acá tenemos la sutura sagital, ¿ve? La sutura sagital, ahí tenemos la sutura lamboidea, ¿ve? Aquí las fontanelas han desaparecido. Aquí estaría el punto bregma, aquí estaría el punto lambda, ¿no? Punto bregma, punto lambda, porque aquí antes existía la fontanela bregmática, aquí antes existía la fontanela lamboidea, ¿ok? Entonces, estos nombres de aquí ya corresponden a los puntos craniométricos. Por si acaso en su teoría, se le ha enviado videos de puntos craniométricos. Videos de puntos craniométricos para que la cosa quede ya bien clara, ¿no? Recuerden que las articulaciones a nivel de la cabeza, generalmente, todas las articulaciones a nivel de la cabeza, generalmente en la gran mayoría son de tipo sinartrósica, o sea que crecen por sutura, por tejido fibroso, ¿no? Sutura coronal, sutura escamosa, sutura lamboidea, ¿no? Esas son suturas tipo sinartrósicas, ¿sí? Pero existe solamente diartrósicas, o sea que tiene abundante movimiento, diartrósica, abundante movimiento de la cabeza. ¿Cuáles son esas dos zonas? A nivel de la articulación temporomandibular, que es un tipo de articulación diartrósica bicondilia, y a nivel, en la base, en este sector, el atlas con el hueso occipital, ¿no? La formación de la articulación atlanto-occipital. Son los dos tipos de articulaciones diartrósicas que existen en la cabeza, ¿sí? El resto de articulaciones son tipo sinartrósicas, ¿no? Y la base del cráneo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la fosa de la silla turca, ¿no? Los agujeros ópticos, toda la base del cráneo, la apófisis basilar del hueso occipital, parte de la porción petrosa, tiene un tipo de osificación tipo cartilaginosa, ¿no? Cartilaginosa. Pero esa osificación luego se va, esa osificación cartilaginosa, luego se va a endurecer, se va a calcificar. Eso suele denominarse sincondrosis. Sincondrosis. Entonces, acá ha habido un tipo de articulación cartilaginosa que luego se ha osificado
luego que se ha osificado, y eso se llama sincondrosis. Entonces, los huesos de la base del cráneo, específicamente donde está este círculo, es un tipo de articulación cartilaginosa, pero de tipo sincondrosis. ¿Qué significa sincondrosis? Que ha sido cartilaginoso y luego se ha osificado. ¿Ok? Conclusión, todas las articulaciones de los huesos de la cara, del cráneo, son articulaciones sinartrósicas. Acá, por ejemplo, tenemos esas articulaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de la articulación sinartrósica tenemos aquí la articulación dentada, ahí tenemos la articulación dentada, que es un tipo de articulación sinartrósica. Tenemos la otra articulación, la articulación escamosa, que está entre la escama del hueso temporal y del hueso parietal. La otra articulación, la gónfosis, es la articulación alveolo-dentario, ¿no? La gónfosis, ahí está, la gónfosis es la articulación alveolo-dentario, ahí está enumerado. El otro, la articulación armónica, que corresponde a los huesos propios de la nariz, son articulaciones finas y lineales. Eso vendría a ser articulación armónica, ahí están los huesos de la nariz. Y la otra articulación, la famosa esquindilesis, generalmente proyectada por este sector, por esta pequeña cresta del cuerpo del esfenoides, que se va a relacionar directamente con el vómer, ¿no? Es un tipo de articulación especial que se llama esquindilesis, entre el vómer y el esfenoides, ¿sí? Entre el vómer y el esfenoides. ¿Ok? A ver, un momentito, por favor. Un momentito. A ver, quisiera saber si me están escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que conteste, por favor? Ok, gracias. Esta teoría como tal, gracias, esta teoría como tal ya lo tienen con las mismas imágenes, ¿ok? Con las mismas imágenes. Y de tal manera que la teoría, la teoría indicada, a ver, vamos a ampliar, la teoría indicada lo tiene tal como está y ha sido enumerada para su mejor correlación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá estamos indicando que las articulaciones de la artrósica tienen abundante movimiento. ¿En dónde se encuentra? Ahí tenemos, a nivel del ATM y a nivel de la articulación atlanto-occipital, ¿no? Son las dos articulaciones diartrósicas que existen en la cabeza. El resto de articulaciones son tipo sinartrósica. Y dentro de la sinartrósica tenemos, ahí está, tenemos la dentada, que tenemos aquí, la escamosa, en este sector de aquí, la armónica entre los huesos propios de la nariz, la esquindilesis, aquí, entre el vómer y el esfenoides, ¿no? La gónfosis, la articulación alveolo-dentario. Y la articulación diartrósica, la que corresponde a este sector, ¿no? A del ATM, articulación del ATM, ahí está señalado la letra A, y la articulación atlanto-occipital, ¿no? Ya esos son las principales características. Entonces, ¿cuáles son los huesos de la zona de la cabeza? Tenemos huesos de la cara y huesos del cráneo. Recapitulando, ahí tenemos el hueso frontal. Hacia los costados tenemos los huesos parietales. Ahí tenemos, cuidado con el efenoide. El efenoide está con el color amarillo. Mire, el efenoide no solamente se nota, el ala mayor del efenoide se nota a nivel de la superficie orbitaria. También se nota a nivel de la superficie temporal. Y también se nota en la base cráneo. Por todos lados se nota el hueso esfenoides, ¿no? Ahí está el hueso E de esfenoides. T, el hueso temporal. Ahí tenemos el hueso malar. Ahí tenemos el hueso maxilar. Ahí tenemos el hueso mandibular. Ahí está con sus iniciales, ¿sí? Y el hueso frontal, ¿no? Entonces, de aquí hay que clasificar. Y el cornete inferior se lo considera como un hueso aislado, ¿ok? El cornete inferior se lo considera como un hueso aislado, ¿ok? En relación al reconocimiento. Pero cuidado, el esfenoides tiene una superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides, tiene una superficie temporal del ala mayor del esfenoides y intracranealmente también tiene otras superficies, ¿no? Y hay que conocer también estos huesitos, por favor, los huesos propios de la nariz, ¿no? Y estos huesitos que vamos a ver en consideración, ¿no? Entonces ya debemos de reconocer cuáles son esos huesos que corresponden a la zona del cráneo, al neurocráneo y a los huesos que corresponden a la zona del viscerocráneo, ¿sí? Acá también tenemos esa misma estructura, ¿no? Ahí tenemos el hueso frontal, ahí tenemos el hueso parietal. Miren estas dos curvas del hueso parietal, que se proyecta también hacia el hueso frontal y se proyecta también a este sector, pero se llama líneas curvas temporales. Por ejemplo, ahí tenemos pero se encuentra en el hueso parietal, cuidado, se encuentra en el hueso parietal. Acá, por ejemplo, tenemos la línea curva temporal superior, donde se inserta la aponeurosis del músculo temporal, aponeurosis.
Ahí tenemos la línea curva temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal. ¿Dónde se inserta el músculo temporal? Pero esas dos líneas curvas se encuentran aquí en el hueso parietal, con proyección hacia el hueso frontal. ¿Ok? ¿Y por qué se dice temporales si está en el hueso parietal? Porque generalmente la mayor proporción de estos músculos y aponeurosis se va hacia la zona de la fosa temporal. Y nunca olvidarse esta proporción de aquí. Miren, los huesos a nivel del tercio medio de la cara, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los huesos propios de la nariz, el apófisis ascendente del maxilar, el hueso lagrimal, el hueso unguis y la lámina papirácea del etmoide. Nunca olvidarse esa estructura, ¿no? Cuando ustedes van a estudiar fractura del F4-3, generalmente tiene que ver con el trayecto de la fractura, generalmente que me abarque estos huesitos acá. Los huesos propios de la nariz, apófisis ascendente maxilar, hueso lagrimal, hueso unguis y la lámina papirácea del etmoide, ¿no? Ahí tenemos el hueso malar y miren, ahí tenemos el hueso temporal. Miren la proporción del hueso temporal. Ahí tenemos su apófisis mastoides del hueso temporal y el apófisis tiloides del hueso temporal. El conducto auditivo externo pertenece a este hueso. Parte de la, cuando es hueso aislado se llamaría apófisis cigomática. Si estamos en hueso aislado, esto se llamaría apófisis cigomática del hueso temporal. Pero acá, en este caso, está articulado con el ángulo posterior del hueso malar. Esto sería el ángulo posterior del hueso malar. Entonces me está conformando el arco cigomático, ¿sí? Me está conformando aquí el arco cigomático. Ahí tenemos aquí, nosotros tenemos el arco cigomático. Y aquí tenemos la superficie temporal del hueso del ala mayor del esfenoide, ¿no? La superficie temporal del ala mayor del esfenoide, ¿sí? Ahí tenemos el hueso occipital. A ver, ¿dónde se encontraría? Se recuerda que hace un momento le dije puntos craniométricos. Aquí estaría el punto glabela. ¿Qué se vendría a ser el punto glabela? Es la proyección más anterior del hueso frontal. Este es el punto glabela. El punto nacio es la sutura frontonasal. El punto rinio es la parte del vértice del hueso propio de la nariz. ¿Ves? Esos son puntos importantísimos. Aquí estaría el punto terium. ¿Se recuerdan? Aquí estaría la fontanela térica, que diga, la fontanela térica, ¿no? Que se va a transformar en un punto terium, punto asterium. Aquí estaría la fontanela, ¿se recuerdan? La fontanela térica, la fontanela astérica. Pero como se ha solidificado, ya a partir de 3, 4 años de edad y está totalmente solidificado, se va a volver un punto craniométrico, el punto terium y el punto asterium. El punto terium y el punto asterium, ¿sí? Ahí tenemos la sutura coronal, fíjese que es un tipo de sutura dentada. Ahí tenemos la sutura escamosa, ¿no? Porque tiene la forma de una escama. Ahí tenemos la sutura lamboidea, ¿no? Conformada entre el hueso parietal y el hueso occipital. Y generalmente también en ese sector vamos a encontrar estos huesitos aislados, que no tienen forma. Puede existir como no puede existir lo que nosotros denominamos los huesos wormianos, ¿no? Esto de acá vendría a ser los huesos wormianos. Pueden existir como no pueden existir. Nunca van a tener la misma forma. Puede haber 2, 3 huesos wormianos. Por ejemplo, aquí estamos viendo 2 huesos wormianos, uno en forma circular y otro totalmente irregular. Son huesos wormianos, que puede existir como no puede existir. Las únicas zonas donde se producen estos huesos wormianos, que son huesos aislados, generalmente solamente es a nivel de esta sutura, en la sutura a nivel del hueso occipital y hueso parietal. ¿Sí? ¿Ok? En esta imagen también hay que ir reconociendo lo que hemos estudiado también en la base en cuello, ¿se recuerda? Que hemos estudiado, ¿no? Ahí tenemos el agujero magno, ahí tenemos el apófisis basilar, ahí tenemos el área de las cuanas, en este sector encontraríamos el hueso Bomer, en la parte superior, por ejemplo, tenemos los huesos del paladar óseo, los huesos del paladar conformados por, nunca deben olvidarse, la lámina horizontal del hueso palatino, perdón, la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, ¿no? La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Este es apófisis palatina del hueso maxilar y lámina horizontal del hueso palatino. Y la parte terminal, la espina nasal posterior. Es otro punto craniométrico de suma importancia. Espina nasal posterior, es punto craniométrico. Y debajo de ella vamos a tener el hueso Bomer, que me está separando a la zona, estos dos espacios que se llamaría el Bomer, ¿no? Y fíjense, el esfenoide, este es el ala mayor del esfenoide, de la fosa temporal, y aquí estamos hablando también del ala mayor del esfenoide, pero estamos en la fosa infratemporal, en la zona infratemporal, pero sigue siendo ala mayor del esfenoide, por eso que el ala mayor del esfenoide se nota de todas partes. También tenemos sus apófisis pterigoides y el gancho del apófisis pterigoides, ¿sí? ¿Nota? Y aquí tenemos parte del hueso temporal, ¿ves? Parte del hueso temporal. Ahí tenemos
parte del arco cigomático que pertenece al hueso temporal. Ahí tenemos el cóndilo del hueso temporal. Tenemos en este sector la cavidad glenoidea, donde se va a articular el ATM, la articulación temporomandibular. Aquí tenemos, por ejemplo, en este sector tenemos el conducto auditivo externo. ¿Ve? El conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, que ya se le hace conocido porque hemos estudiado en la parte del cuello, la ranura digástrica, el agujero estilomastoideo, donde pasa el séptimo par craneal. Repasen pares craneales, ¿ok? Y aquí tenemos el apófisis estiloides. Y acá tenemos la zona que corresponde al agujero rasgado posterior. Repase lo que corresponde a este sector, ¿ya? Agujero rasgado posterior y el conducto carotido, donde pasa la arteria carótida interna. Ahí tenemos el agujero rasgado anterior. Entonces, este detalle ya debemos de ir, ya se supone que ya deben de haber conocido porque hemos estudiado en la parte de cuello. Y en la parte interna que también hemos estudiado, en la zona del sistema nervioso, ahí por ejemplo tenemos las eminencias y depresiones del hueso frontal, ¿no? Eminencias y depresiones mamilares del hueso frontal. Y fíjese, en la zona media del hueso frontal, vamos a tener aquí al hueso etmoide. Entonces, aquí, si estamos viendo en una zona endocranial, el hueso etmoide se encuentra atrapado entre el hueso frontal, miren, entre el hueso frontal, y atrás está atrapado por el cuerpo del esfenoide, ¿se nota? Y ahí tenemos la primera, la lámina cribosa del etmoide, ¿no? Donde se va a encontrar el bulbo olfatorio. Y la criba donde van a emerger esas fibrillas nerviosas del bulbo olfatorio, ¿sí? Y fíjense, ahí tenemos el ala mayor, ahí tenemos el ala menor del efenoide, ahí tenemos el ala mayor del efenoide. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ala mayor del efenoides se nota desde el punto de vista orbitario, se nota desde el punto de vista de la cara, de la superficie temporal, se nota desde el punto de vista de la zona inferior, de la zona del cráneo, ¿no? La región infratemporal del ala mayor del efenoides. Y aquí tenemos una zona endocranial del ala mayor del esfenoide, ¿no? Sino que aquí tenemos, por ejemplo, la zona de la silla turca, del cuerpo del efenoides, las apófisis clinoides anteriores, el agujero óptico, donde pasa el nervio óptico y la arteria oftánica. La hendidura esfenoidal está compuesto por el ala menor y el ala mayor del efenoides. Y abajo vamos a tener estos tres agujeritos de mucha importancia. El agujero redondo mayor, donde va a pasar el quinto 2, el nervio maxilar, el agujero oval, donde va a pasar el quinto tercio, el nervio mandibular, y el agujero redondo menor, o esfeno espinoso, o agujero espinoso, cualquiera de esos nombres, vamos a encontrar donde va a pasar la arteria meningia media. Y hacia los costados vamos a tener el hueso temporal, específicamente el peñasco del hueso temporal. Si aquí nosotros tenemos el peñasco del hueso temporal, nunca debemos olvidarnos de la fosita del ganglio de Gase, donde se va a depositar el ganglio trigeminal, ¿no? El ganglio trigeminal. No debemos olvidarnos que en la porción petrosa, en la parte de atrás de la porción petrosa, tenemos el conducto auditivo interno, donde va a pasar el séptimo y el octavo par craneal y su intermediario del Wisberg. Nunca debemos olvidarnos del canal sigmoideo que pertenece al hueso temporal, ¿no? Donde el seno sigmoideo va a desembocar a nivel del agujero rasgado posterior, ¿no? Entonces, y lo que hemos estudiado también en el sistema nervioso, ¿no? Parte del hueso occipital del punto de vista endocranial, ¿no? La fosa cerebelosa, la fosa cerebral y el seno transverso, ¿sí? Eso hemos estudiado cuando hemos visto sistema nervioso, ¿no? Y la zona mandibular, por favor, la zona mandibular sí o sí. Todo está enumerado como para que ustedes puedan ver la relación directa, ¿no? El número 12, canal miloioideo. La número 15, línea miloioidea. Número 8, borde posterior, borde parotidio. Entonces usted lo tiene que describir esta parte, ¿no? Sobre todo lo más importante a nivel del cóndilo de la mandíbula. Tenemos, por ejemplo, el polo externo y el polo interno, la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula y el vértice, ¿ve? Ahí tenemos la escotora sigmoidea o la escotora mandibular, ¿no? Ahí tenemos el área de la fosa sublingual, el área de la fosa submandibular, el borde inferior, el ángulo de la mandíbula, ¿no? El apófisis coronoides, la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula y la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Acá también vamos a tener también en este sector, ¿no? Miren, ya en la parte externa, ¿no? Los polos interno externo, el vértice, la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula, la escotora sigmoidea, el borde posterior y borde parotidio, la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Ahí tenemos lo que corresponde a la línea oblicua externa, ¿no? La tabla alveolar, el agujero mentoniano, la protuberancia mentoniana, los tubérculos mentonianos, la espina de Spix o língula,
donde se va a insertar el ligamento esfenomandibular, el agujero dental inferior, donde va a pasar el van dental inferior, vena, arteria y nervio dental inferior, el canal miloideo, donde va a pasar el van miloideo. Y en la número 14, la rugosidad, donde se instala el músculo pteroideo interno, ¿no? Y a nivel de la apófisis coronaria, abajo va a encontrar el triángulo retromolar, ¿no? Que vendría a ser la proyección de la línea oblicuo-externa con la línea oblicuo-interna, ¿no? Lo que corresponde al triángulo retromandibular, ¿no? Entonces, perdón, el triángulo retromolar. Entonces, todos los detalles lo tienen aquí, por favor, ¿ok? Repito, tal como está esta imagen, lo tienen en su teoría de cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, y también no olvidarnos sobre la anatomía del hueso malar. El hueso malar tiene diversas formas de anatomía. Por ejemplo, tenemos la apófisis cigomática o la apófisis frontal del hueso malar, el reborde orbitario. Todo lo que está en relación a la órbita, que me está formando este mismo reborde como una pequeña área anatómica de suma importancia, suele conocerse como reborde, ¿no? Es el borde que corresponde a la cavidad orbitaria, ¿no? Si está en relación al hueso malar, se llamaría reborde orbitario del hueso malar. A ver, ¿qué quisiera decir? Ahí está, ¿ve? Reborde orbitario del hueso malar. Tiene una apófisis cigomática o una apófisis frontal, ¿no? El ángulo posterior del hueso malar, el agujero cigomático facial, importante, porque por aquí va a pasar el nervio cigomático facial. Es un nervio sensitivo que me va a dar inervación netamente sensitivo cutánea a la piel del pómulo, La superficie facial del hueso malar, la cresta marginal del hueso malar, ¿no? Entonces, son características. También el hueso lacrimal, ¿notan? Acá tenemos también la anatomía del hueso lacrimal, ahí está la anatomía. Ahí está el gancho lacrimal, que estamos viendo aquí. Aquí estamos notando, por ejemplo, la cresta lacrimal posterior. Ahí está la fosa lagrimal del saco lagrimal, la fosa del saco lagrimal. Entonces, ahí tenemos que ver, miren. Y nunca olvidarse esta relación anatómica, ¿no? Hueso propio de la nariz, apófisis ascendente maxilar, hueso lagrimal o hueso unguis, y la lámina papirácea del etmoides. Lámina papirácea o superficie orbitaria del hueso etmoides, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos la misma anatomía del hueso malar. Ahí tenemos, por ejemplo, la superficie orbitaria del hueso malar, la apófisis orbitaria o cigomática del hueso malar, la apófisis marginal, esta pequeña elevación, esta pequeña cresta del hueso malar se llama apófisis marginal del hueso malar, el ángulo posterior, ¿no? del hueso malar, el agujero cigomático facial, donde emerge ese nervio sensitivo, la superficie facial del hueso malar, ¿no? Y el reborde orbitario. Entonces, ¿cómo se llamaría esta estructura? Esta estructura de aquí se llamaría reborde orbitario del hueso frontal, reborde orbitario del hueso maxilar, reborde orbitario del hueso malar. Sería reborde orbitario del hueso malar, reborde orbitario del hueso frontal, reborde orbitario del hueso maxilar. Pero aquí ya tenemos superficies, ya. La número 6, superficie orbitaria del hueso malar, superficie orbitaria del ala mayor del efenoide, superficie orbitaria del hueso maxilar, superficie orbitaria del hueso etmoide o lámina papirácea. Entonces hay superficies y hay rebordes. Si está en el mismo extremo son rebordes, reborde frontal, reborde malar, ¿no? Reborde orbitario del hueso maxilar. Y lo que son internamente ya superficie orbitaria del frontal, superficie orbitaria del ala mayor del efenoide, superficie orbitaria del hueso malar, superficie orbitaria del hueso maxilar, ¿sí? Y no olvidarnos eso, mire, se le ha puesto la imagen, se ha trabajado la imagen como para que ustedes lo puedan reconocer de inmediato y se ha puesto con los números correspondientes, ¿ok? Porque este punto para ustedes sí es de suma importancia, de total importancia. Por eso que se le ha puesto bien detallado por números. El número 1 tenemos entonces los huesos propios de la nariz. El número 2 tenemos apófisis ascendente maxilar. El número 3 tenemos el hueso lagrimal, el hueso unguis. El número 4 tenemos la lámina papirácea del etmoides o superficie orbitaria del hueso etmoides. 5 y 6, superficie orbitaria del ala mayor y del ala menor del efenoides. La superficie orbitaria del hueso maxilar, vamos a ver qué dice aquí, ahí está, la superficie orbitaria del hueso maxilar. La número 7 que dice, a ver, la superficie orbitaria del hueso malar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, se le ha dejado con todos los detalles anatómicos para no confundirlos, ¿ok? Porque este punto sí es de suma importancia, ¿ok? Y también tenemos los agujeros y los contenidos, ¿no?
Por ejemplo, tenemos aquí el número 3, lo que corresponde al agujero óptico, donde pasa el nervio y la arteria oftálmica, ¿no? El nervio óptico y la arteria oftálmica. La físula orbitaria superior, o también conocido hendidura esfenoidal, donde ustedes ya saben dónde pasa el tercer, cuarto, el quinto, uno, el sexto y la vena oftálmica, ¿no? La hendidura esfenomaxilar. ¿Por qué dice esfenomaxilar número 511? Ahí dice hendidura esfenomaxilar. Porque está entre qué? Entre el ala mayor del esfenoides y el hueso maxilar. Por eso dice hendidura esfenomaxilar. ¿Qué pasa por aquí? La arteria inerio infraorbitario. Ahí estamos indicando arteria inerio. Cada uno está indicando con su detalle anatómico. ¿Qué pasa por el agujero óptico? Nervio útero, arteria oftálmica. ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? Ahí está todo el detalle. ¿Qué pasa por el agujero etmoidal anterior y posterior? El van etmoidal anterior y posterior. ¿Qué pasa por el conducto lacrimonasal? En este conducto lacrimonasal se comunica generalmente, es un conducto que se comunica directamente hacia la zona del meato inferior. Meatos son espacios, ¿no? Ahí tenemos los cornetes, ¿no? Este corresponde al cornete medio y al cornete inferior. Al cornete inferior se lo considera como un hueso aislado. Y aquí también nosotros vamos a tener a la lámina prependicular del etmoides y en la zona más anterior del vómer. Claro, aquí falta el cartílago del tabique nasal, que solamente lo vamos a encontrar en las personas o en disección, ¿no? En disección de muestras anatómicas. En hueso no encontramos el cartílago del tabique nasal. Lo que sí vamos a encontrar es esta estructura, ¿no? La lámina prependicular del etmoides y la zona más anterior del etmoides, que realmente aquí es pequeño, pero realmente es grande hacia la parte de atrás. Y tenemos la zona de los cornetes inferiores, que se le considera como hueso aislado, ¿sí? Y entre los cornetes y cornetes vamos a tener estos espacios que se llama la zona de los meatos, ¿sí? Ya, entonces está bien detallado con las características que ha pasado por cada una de ellas, ¿sí? Y sobre todo aquí ya estamos viendo esta característica importante, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo los huesos de la zona nasal. Por ejemplo, el número 6 que dice, ahí tenemos que corresponde al hueso frontal. La número 4, lo que corresponde a la sutura frontal nasal. Y aquí tenemos la sutura a nivel de la sutura nasal. Ahí está lo que corresponde al hueso propio de la nariz. Ahí tenemos la sutura entre el hueso maxilar y el hueso nasal. Y aquí tenemos lo que corresponde a la apófisis ascendente maxilar. Y aquí lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La lámina perpendicular del etmoides. Aquí tenemos parte del vómer, que se ve pequeño, pero realmente es grande. Y la zona de los cornetes inferiores, que se considera como hueso aislado. Y la número 13 es lo que corresponde al piso de la fosa nasal y los espacios entre los cornetes y los cornetes meato, ¿no? Esto corresponde a la zona del meato inferior, la zona del meato medio, que son espacios, ¿no? Que son espacios que corresponden a la zona de la fosa nasal. Y la característica de estos huesos que ya ustedes lo van a tener que describir en su momento, ¿sí? Cada uno está con su detalle. Importante esta estructura. Miren, por favor, la espina, esta espina, y acá tenemos también, por ejemplo, tenemos este reborde de la cresta alveolar, ¿no está? La eminencia, la zona que corresponde a la zona de la eminencia canina, la número 6, vamos a ver, ahí está, ¿ve? Corresponde a la zona de la eminencia canina. Tenemos la zona de la espina nasal anterior, que es la proyección más anterior de la apófisis palatina maxilar. Ahí tenemos la apófisis ascendente del maxilar, ahí tenemos la superficie orbitaria del hueso maxilar, la apófisis piramidal, donde, así se llama, apófisis piramidal, donde se va a articular el hueso malar, el área de la tuberosidad del maxilar, importantísimo, el área de la tuberosidad maxilar. Ahí tenemos el sector, lo que corresponde a la cresta cigomato-alveolar, es una proyección del hueso malar, da la impresión que fuese una proyección del hueso malar hacia el hueso maxilar, a la altura de la primera molar, la cresta cigomato-alveolar, ¿no? Tenemos la zona del agujero infraorbitario y debajo del agujero infraorbitario vamos a tener la fosa canina, importante para realizar la antrotomía a nivel de la fosa canina, ¿no? Lo que corresponde a la eminencia canina. Y estas pequeñas líneas que vienen a ser las crestas alveolares labiales, y estas serían las crestas alveolares vestibulares. ¿Qué cosas son las crestas alveolares vestibulares labiales? Es una proyección aproximadamente de 1 milímetro de huesito, solamente es 1 milímetro de huesito que circunda en forma festoneada a los dientes, es 1 milímetro. Eso suele llamarse cresta alveolar vestibular. Si ese milímetro estaría de canino a canino, ese pequeño milímetro se llamaría cresta alveolar labial, ¿ok? Esas son crestas alveolares, ¿sí? Entonces ahí tenemos la espina nasal anterior, la fosa mirtiforme, donde se instala el músculo mirtiforme.
Aquí tenemos lo que corresponde a la zona de la eminencia canina. ¿Por qué se dice eminencia canina? Porque corresponde a la superficie ósea al diente canino. Recuerda que el diente canino es uno de los dientes más largos que existe en la cavidad bucal. Generalmente la mayoría de los dientes pueden medir de 20 a 22 milímetros, pero el canino siempre es un diente ligeramente de mayor tamaño, ¿no? Por eso esa es su característica. Y tenemos el área de la fosa canina, que está debajo del agujero infraorbitario, y detrás vamos a tener la cresta cigomatalveolar. Y lo que está detrás de la cresta cigomatalveolar, en la parte posterior, nosotros denominamos el área que corresponde al área de la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Ahí vemos también el hueso maxilar, también cada uno con su parte. Lo más importante aquí tenemos el seno frontal, ahí tenemos, perdón, el seno maxilar, importante seno maxilar. Este es lo que corresponde específicamente a la apófisis ascendente maxilar por la cara interna. Y lo que no se deben de olvidar son estas dos superficies. Ahí está el número 6. La apófisis palatina y maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. O sea, el paladar óseo, fíjese bien, el paladar óseo está conformado por la apófisis palatina del hueso maxilar y esta es la lámina horizontal del hueso palatino. Lo que estamos viendo aquí en esta proyección es el hueso palatino, ¿ve? Tiene una lámina horizontal y tiene una lámina vertical. Una lámina horizontal y una lámina vertical. Entonces el seno maxilar se encuentra generalmente en esa relación, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos el área de la tuberosidad maxilar y ahí están las crestas turbinales del hueso palatino. ¿Por qué se dice cresta turbinal? Porque acá se insertan los cornetes, ¿ya? Por eso se dice crestas turbinales. Y entre cada cresta turbinal tenemos estos espacios que suelen denominarse meatos, ¿no? Meatos. Y este es lo que corresponde al conducto lácrimo-nasal, ¿no? Lo que corresponde al conducto lácrimo-nasal. Que si en este sector estaría el hueso lacrimal, eso se llamaría conducto lácrimo-nasal, ¿sí? Y ahí está el hueso palatino, su lámina vertical y su lámina horizontal. Esta lámina horizontal que estamos viendo aquí es esta proyección que estamos viendo aquí. La lámina vertical que estamos viendo aquí de ese hueso palatino, la estamos viendo aquí en la parte interna del hueso maxilar. Entonces aquí tenemos la apófisis palatina del maxilar, la lámina horizontal del hueso palatino, la lámina vertical del hueso palatino, y esta es parte del conducto lácrimo nasal, ¿sí? Entonces el hueso palatino, entonces este hueso palatino también tiene tres partes, ¿no? Una lámina horizontal, una lámina vertical y su apófisis piramidal. Cuidado con esta apófisis piramidal, porque hay varios tipos de apófisis piramidales, pero por eso tiene que indicar completo apófisis piramidal del hueso palatino, ¿no? Lámina horizontal del hueso palatino, lámina vertical del hueso palatino, y también tiene sus apófisis, ¿no? Su apófisis orbitaria, su apófisis esfenoidal y esta pequeña escotaura, la escotaura palatina, ¿no? Y ahí están las características de ese hueso palatino, ¿ok? Entonces, así sucesivamente, y esta estructura de aquí que también no debemos de olvidarnos, ¿no? Esta estructura, ¿no? De los huesos del paladar. Entonces, tienen aquí una serie de infinidades para comenzar a estudiar las partes de cada uno de estos huesos que hemos indicado, ¿no? Tienen que aprenderlo bien. Por ejemplo, ahí está la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el cartílago de tabique nasal, por ejemplo, 21. 21 me está indicando cartílago de tabique nasal. 7, ¿qué me está indicando? 7, el vómer, ¿ve? ¿Qué me está indicando el número 19? El número 19 me está indicando ciaturca, ¿ve? Entonces cada uno está detallado para que pueda indicar también las partes, ¿no? La parte de la calota, ahí tenemos la sutura coronal, la 1, ahí tenemos la sutura sagital, la número 4 y 5 son las líneas curvas temporales, entonces cada una de estas imágenes me está describiendo. Y la zona interna también me está describiendo la cresta frontal, las eminencias y depresiones del hueso frontal, la lámina cribosa del hueso etmoides, y cada una de estas imágenes también me está describiendo cada uno de esos detalles, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice agujero redondo mayor, ¿qué pasa? El quinto 2, ¿qué pasa por el conducto carotidio? La arteria carótida interna, por eso esta estructura ya debe de ser bien aprendido, ¿ok? Ok, entonces cada uno de estos detalles ya les vamos a dejar a ustedes para que puedan repasar, por eso se ha puesto con bastante detalle, para que puedan identificar. Por ejemplo, el número 16, ¿qué cosa es la número 16? La número 16, el seno esfenoidal, ¿ves? ¿Qué es la número 18? La número 18 es el apófisis maxilar. ¿Qué es la número 11? La número 11 es apófisis palatina del maxilar, ¿ok? Es de suma importancia, sobre todo esta imagen de aquí. Todo eso me va a tener una correlación. Acá me está indicando cada una de las partes. Por ejemplo, 1 y 2, la línea curva temporal superior, que es inserta, la aponeurosis.
línea curva temporal inferior. Inferior, ¿qué es inserta? El músculo temporal, ¿ve? Ahí están las dos líneas. ¿Entendido? Entonces, cada uno está registrado. ¿Qué cosa es la número 13? La 13 es el hueso borneano y es inconstante, o sea, puede aparecer como no puede aparecer. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la fosa pterigomaxilar. Ahí tenemos la número 6. ¿Qué cosa es la número 6? La tuberosidad maxilar. ¿Qué cosa es la número 3? El apófisis pterigoides. ¿Ok? Entonces, se ha puesto con bastante detalle. ¿Se recuerdan esta estructura que nunca deben de olvidarse? Ahí está, la letra A. Hueso papilariz, apófisis ascendente maxilar, hueso único, hueso lagrimal, lámina papirácea del etmoide, ¿ves? En ese orden. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, todos estos detalles. Y este detalle anatómico que también que estamos volviendo a repetir. ¿Qué cosa vendría a ser la número 1? La espina nasal anterior y así sucesivamente. ¿Qué cosa es la número 7? La número 7 se ha puesto en largo porque es largo esta estructura. La número 7 es la tuberosidad de maxilar. ¿Qué cosa es la número 8? La 8 es la fosa pterigo-maxilar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces así nosotros tenemos ese detalle. ¿A qué quiero llegar ese detalle? Que una vez que nosotros sabemos ya la anatomía de cada parte de ese hueso, vamos a estudiar los puntos craniométricos. Por ejemplo, vamos a escribir así muy someramente. Atento. ¿Qué cosa es el punto glabela? El punto glabela es la parte más anterior del hueso frontal, correspondiente a un seno frontal. ¿Qué cosa es el punto ófrio? Ahí está el ófrio, ófrio, OF, ófrio. Es una depresión que existe por encima del punto glabelar. ¿Qué cosa es el punto nacio? El punto nacio es la sutura frontonasal. ¿Qué cosa es el punto rhinio? 4. Ahí está el punto rhinio, ¿ves? Punto 4. Es la parte más libre anterior de los huesos propios de la nariz. ¿Qué es el punto orbital? El punto orbital es el reborde orbitario inferior del maxilar, ¿no? Ese es el punto orbital. ¿Qué cosa es el punto espina nasal anterior? Es la proyección más anterior de la apófisis palatina del maxilar. ¿Qué cosa es el punto prostium? PR, prostium, aquí está, prostium, PR, ahí está, PR, prostium, o punto alveolar superior. El punto prostium o PR, o punto alveolar superior es la proyección ósea que se encuentra entre los dientes anteriores, sobre todo entre los incisivos, Señores, se le ha enviado un video en el cual un alumno está realizando los puntos craniométricos. Hay 2 videos de puntos craniométricos, por eso que decimos importancia. Para saber estos puntos craniométricos hay que saber primeramente la anatomía ósea y eso ya lo tienen. Los puntos craniométricos, la alumna lo está relatando con cada muestra anatómica. ¿Ok? Y ustedes van a ver que todo lo que estaba mencionando es todo lo que estamos viendo aquí. Luego tenemos el punto infradental, que es el punto alveolar que se encuentra entre los incisivos centrales e inferiores. Solamente ese sector, a nivel de los incisivos, es el punto óseo, ¿no? En ese sector. ¿Qué cosa es el punto pogonio? Es la parte más anterior del mentón. Ese es el punto pogonio, PG. Pogonio, PG. Es el punto más anterior del mentón. El punto mentoniano es el punto más inferior caudal de la zona del mentón. Ese es el punto M, o el punto mentoniano. Entre el pogonio y el punto mentoniano, entre el pogonio y el punto mentoniano, puntos son puntos, se traza una bisectriz. Y esa bisectriz sería el punto nation, GN. El punto nation, ahí está. Punto nation, GN. ¿Ok? El ángulo de la mandíbula. También tenemos el ángulo mandibular, o el punto gonio. La escotaura, acá tenemos la escotaura en 8, o el antegonio, que está representada por la letra N. La zona del centro del cóndilo, el punto capitular, donde se produce el eje de rotación del cóndilo, el punto capitular. En la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula, el punto condilio, CD. Ahí tenemos el punto condilio. A ver, vamos a buscar aquí el punto ofron, glabela, riñón, pogonio, natio, ya. Pero este es el punto condilio, lo vamos a encontrar en la otra imagen. Y en la parte más superior del conducto auditivo externo, el punto porio, PO, el punto porio, PO. ¿Okay? Y la parte más externa del arco cigomático suele denominarse el punto sigio. El punto sigio. Ahí tenemos el punto malar, ¿no? El punto malar. Ahí tenemos el punto terio. El punto estefanio. ¿Qué cosa vendría a ser el punto estefanio?
El punto estefanio vendría hacia la unión de la sutura coronal con la línea curva temporal. Sutura coronal con la línea curva temporal, ese es el punto estefanio. El punto eureo es la parte más saliente del cráneo, ¿no? Es la parte más saliente de la zona exocranial, de la zona del cráneo, ¿no? Entonces, esas son las características importantes. Acá, por ejemplo, tenemos lo que hemos mencionado. El punto orbitario es la parte más inferior de la órbita del hueso maxilar. El punto alar, ese es el sector más lateral de la fosa nasal, el punto alar. Ahí tenemos el punto sigio, el punto porio, que es la parte más superior del conducto auditivo externo. El punto capitular es la parte del eje de rotación del cóndilo de la mandíbula. El punto condilio, que es el representante CD, ahí está el punto condilio, es la parte posterior que corresponde a la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula. El punto gonio, la unión del borde posterior o borde parotidio con el borde inferior de la mandíbula. Y el punto antegonio o de Notch, ¿no? El punto antegonio de Notch, ¿ve? Ahí tenemos el otro punto craniométrico. Estos son puntos craniométricos, puntos craniométricos. El punto tenio, que es la parte central donde se fluyen estos huesos. ¿Se recuerda de que aquí se encuentra la fontanela térica? ¿Se recuerda? La fontanela térica, acá ya se va a ver en un punto tenio. Y el punto aterio, donde se encontraría la fontanela astérica, ¿se recuerdan? Aquí ya suele denominarse el punto astérico, la confluencia de estos tres huesos. Mire, acá hay un hueso borneal, ¿no? Acá tenemos el punto brecma, ¿no? La unión de la ruptura sagital y coronal es el punto brecma. Ahí tenemos el punto lambda. Estoy hablando de puntos craniométricos. El punto lambda. El punto lambda está dado por la unión del hueso parietal y el hueso occipital. El punto íneo es la proyección más externa, ¿no? O es la proyección más alejada del hueso occipital, que a veces coincide con el opistocráneo. O sea, el íneo corresponde a la protuberancia occipital externa. El opistocráneo es la parte más alejada del hueso occipital, que a veces coincide con el hueso íneo. O sea, el íneo siempre va a existir. El opistocráneo puede ir más arriba o más abajo. La cosa que es la parte más alejada del hueso occipital. El íneo es la protuberancia occipital externa, ¿sí? Y aquí lo que no debemos de olvidarnos, el punto orbital. ¿Qué cosa es el punto orbital? Es el punto que está en referencia al reborde orbitario del hueso maxilar, el punto más inferior. La espina nasal anterior, la proyección más anterior del apógeo palatino y maxilar. Entre la espina nasal anterior y el punto prósteo, ¿se recuerda el punto prósteo? El huesito que se encuentra en los incisivos centrales superiores. Entre ellos hay una pequeña concavidad. Esa pequeña concavidad suele denominarse punto A o punto subespinal. Punto A o punto subespinal. El punto infradental, miren, ahí está el punto infradental. También es el huesito más anterior entre los incisivos inferiores, ¿no? Y el pogonio es la parte más anterior del mentón, ¿no? El pogonio. Entre la infradental y el pogonio va a haber una pequeña escotadura. Esa pequeña escotadura suele llamarse supramental, ¿no? Supramental. Entre el pogonio y el mentoniano es la parte más caudal del mentón. Entre el pogonio y el mentoniano se traza una bisectriz, y eso es el punto natio. Y hacia atrás, ahí tenemos el gonio, la unión del borde posterior borde partido con el borde inferior de la mandíbula, y el antegonio de Notch. En este, generalmente, por esta pequeña escotadura, acá no se nota mucho, es donde va a pasar la arteria y la vena facial. Ahí está el punto capitular, el centro del eje del cóndilo, y el condilio, en la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula. Y la parte de arriba, encima del conducto auditivo, está en el punto porio. Importante porque a través de ese sector se han formado unas líneas. Cuando van a hacer un estudio cefalométrico es importante conocer cada uno de estos detalles. Ahí tienen, por ejemplo, el punto S, que es lo que corresponde al punto de la silla turca, al punto nacio en la sutura frontonasal, al punto A o punto subespinal, que se encuentra entre la espina nasal anterior, el punto prósteo. El punto prósteo. Entonces, ahí tenemos aquí esa línea, ¿no? Esta línea, ¿no? La línea de la SN, tiene un nombre, ¿no? De Steiner, ¿no? Es una línea cefálica de Steiner. El punto NA, también. Entonces, fíjese bien cómo se estudia esto. Del SNA hay un ángulo. Este ángulo tiene un grado determinado en la cual me va a determinar si el maxilar está protruido o está retruido. Esos son estudios netamente cefalométricos, ¿no? Entonces, también tenemos otro plano, tenemos un plano espinal, son formados entre la espina nasal anterior, que corresponde a la proyección más anterior de la hipófisis palatina y maxilar, y la espina nasal posterior, que corresponde a la lámina horizontal del hueso palatino. Espina nasal anterior pertenece al hueso maxilar, la espina nasal posterior pertenece al hueso palatino, ¿sí? Y a nivel de la zona de la apófisis maxilar,
La parte más superior suele denominarse clivus superior y la parte más inferior, clivus inferior. Y la S es lo que corresponde a la ciática. ¿Ve? Y aquí tenemos la famosa sincondrosis esfeno-occipital. ¿Se recuerdan? La sincondrosis esfeno-occipital. ¿Sí? Y aquí se recuerdan la sutura esquindilesi, ¿no? Formada entre la cresta del hueso del cuerpo del efenoides y el hueso vomer. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que hemos mencionado hace un momento, el punto ofium, la vela, nación, todos los detalles anatómicos, el punto rinio, y miren, el punto prostium es el huesito, este huesito que se encuentra entre los incisivos, este es el punto prostium, el huesito que se encuentra entre los incisivos inferiores, este es el punto infradental. ¿Dónde se encuentra el punto A? Entre la espina nasal anterior y el prostium, ahí existe una concavidad. ¿Dónde se encuentra el punto B o supramental? Entre el infradental y el pogonio, ¿ve? ¿Nota? Y ahí tenemos el punto orbitario que corresponde al reborde orbitario de la órbita del hueso maxilar. Ahí está el punto dacrium. El punto dacrium, ese es otro punto craniométrico, son puntos craniométricos. El punto ectocongio, que es la parte más externa de la cavidad orbitaria, la parte ósea. Ahí tenemos el punto terio. El ebrium, miren, el ebrium es la parte más alejada del cráneo, la parte más superior, es la parte más alejada. Este es el punto ebrium. Pero de repente el cráneo también tiene cierta alteración y de repente esa parte más alejada corresponde al hueso temporal, por eso el ebrium es la parte más alejada, ¿no? De los extremos del cráneo. Y la parte más superior corresponde a la zona del vértex. Es muy diferente al bregma, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos ese punto craniométrico, ¿no? El punto bregma, la unión de la estructura sagital, la unión de la estructura coronal con la estructura sagital. Este es el punto bregma. El punto lambda, estamos hablando de puntos craniométricos. Número 3, ahí está, el punto lambda, unión de la estructura sagital con la estructura lamboidea. Este es punto lambda. El punto velio, donde se encuentran generalmente los agujeros parietales, ¿no? El punto ebrium, la número 5, ahí está el punto ebrium, son las partes más extremas, ¿no? La número 4, este es el punto estéfano, la unión de la línea curva temporal con este huesito, ¿no? Pero con esta sutura, ¿no? Con la sutura coronal, con la línea curva temporal. El punto glabela, la número 8, es la proyección más anterior, ¿no? De ese sector. El punto tuber, el punto pterigomaxilar, ¿no? En el centro de la fosa, este vendría a ser la fosa pterigomaxilar. Pterigomaxilar, esta es la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Todos esos detalles los tienen aquí, ¿ok? Todos esos detalles los tienen aquí. ¿Qué cosa es el infradental? ¿Qué cosa es el punto prostio? Todos esos detalles anatómicos los tenemos aquí. Ahora, ¿por qué es importante esa estructura? Por este motivo. Porque a través de esa estructura se realizan los estudios cefalométricos. Cuando yo digo punto craniométrico, significa que son puntos anatómicos específicos que primero deben de saber la anatomía del hueso. Si no saben la anatomía del hueso, no pueden realizar el estudio de los puntos craniométricos. No vayan a cometer el error de estudiar primeramente los puntos craniométricos. Lo primero que tienen que saber ustedes es la anatomía ósea, la anatomía de lo que es. Por eso que está siendo bien recalcado la anatomía. Se ha tomado su tiempo para escribir cada uno de esos detalles anatómicos para que nadie pueda tener ninguna duda. ¿Ok? Para que nadie pueda tener ninguna duda. Entonces, de acuerdo a ese detalle, existen estos puntos cefalométricos. El punto S de la silla turca, ¿se recuerdan? El punto nación, la estructura frontonasal. El punto A es el punto subespinal entre la espina nasal anterior y el punto próximo, ¿se recuerdan? El otro punto, ¿no? El punto B, entre el infradentral y el pogonio. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, miren, entonces el SNA y el SNB tienen una serie de medidas para determinar si la mandíbula está protruida o está retruida. Ahí tenemos un plano de Steiner, Cia-Nacio. Cia-Nacio, se traza una línea. Eso se une con la línea N-Nacio, el punto A subespinal, y va a tener un grado determinado. Ahí el SN, el SNB, que estamos viendo acá, el SNB, ahí está, SNB, LB no se nota muy bien, también tiene un grado para determinar si hay una proyección de la mandibular o si hay una proyección del maxilar. Si hay una protrusión del maxilar, es a través del SNA. Si hay una protrusión mandibular, es SNB. ¿Ve? Por eso que es importante.
esta es la fosa pterigomaxilar, ¿ve? Ahí están los planos, ahí está el punto porio, ahí está el punto orbitario, OR, este es el punto orbitario, este es el punto porio, el punto orbitario, ¿no? Acá también tenemos una serie de puntos, el punto capitular, ¿no? Con el punto mentoniano. Entonces, esta imagen solamente es para que sea de referencia que ustedes van a utilizar en su clase. Ya, señores, entonces,